de la 100.7 emisora del Sol. Y claro, vos estás ahí con que tenés que iniciar la sucesión y me tienen desde las 10 que están esperando cómo hacemos con el trámite de sucesión. Bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar hoy, si no haremos la primera parte. Bueno, sí, por supuesto. ¿Qué es la sucesión? La sucesión es la forma de partir el patrimonio de una persona que falleció. Bien. Una persona que falleció, bueno, deja bienes y eso hay que repartirlo entre los herederos. Hay herederos forzosos y herederos no forzosos. Los herederos forzosos o legítimos son los padres, los hijos, toda la línea directa de ascendientes y descendientes. A los directos, si me enojé con alguno, pues sí te desheredo, como se dice en las novelas. Te voy a desheredar. Hay causales de indignidad, que es con relación a los hijos que no cumplen, no satisfacen las necesidades de los padres, y bueno, y hay causales de indignidad que se puede... Sí, abandono de los padres, sí, hay un artículo que es el 671 que establece, del Código Civil, que establece las obligaciones de los hijos hacia los padres, que son obligaciones que, bueno, no solamente de los padres hacia los hijos también. Eso es un tema fundamental, porque la verdad que los hijos tienen que asumir la carga ante la posibilidad de que los padres vayan cumpliendo años, se vuelvan adultos mayores y bueno, hay un derecho a la dignidad, hay derecho a una vivienda digna, hay un derecho a un trato, satisfacer las necesidades de los adultos mayores. Eso es realmente, los convenios internacionales de adultos mayores que han bajado a la Argentina son muy importantes y se aplican mucho, y de ahí nacen muchas de las obligaciones de los hijos hacia los padres, que ya han envejecido. Bueno. ¿Y cómo se inicia el trámite? Es un trámite simple, que hay que certificar la muerte del causante, que la muerte del causante, con el certificado de función, después las partidas acreditando el vínculo, y bueno, y con eso se prepara la demanda, después se presenta, se designa un juzgado, que es un juzgado de carácter civil y comercial, depende de la jurisdicción, y de ahí se publican edictos, se convocan a herederos y a deudores. ¿Los edictos todavía se siguen publicando en los diarios? No, son digitales. Son digitales. No, pero bueno. Pues yo quiero ver los diarios, tenés que ir al café a ver el edicto, porque claro, ya nadie compra el diario. Sí, eso es cierto. Claro. Lo que pasa es que, bueno, se ha digitalizado todo y, bueno, los diarios digitales, se supone. ¿Y cualquier familiar directo puede empezar la sucesión o tiene que ser, por ejemplo, la viuda la que la inicia o un hijo? No, cualquier persona que sea heredero puede iniciar la sucesión. Asimismo, un deudor de pasado transcurrido un determinado tiempo puede iniciar la sucesión para poder reclamar la deuda del causante. Ninguno de los herederos lo abre, bueno, entonces el deudor es el que reclama. Muchas veces uno deja más deudas que bienes, entonces bueno, ese es el tema. Y después está el tema común, ponerse de acuerdo. Generalmente la sucesión no es un trámite largo, dura entre 8 y 10 meses si está todo de acuerdo. Generalmente si no se pelean, claro. Si no se pelea. Claro. Ahí viene el tema, ¿viste? Las peleas son normales y generalmente siempre hay una consulta. Yo la cuidé a mi mamá durante toda su enfermedad. Yo te llamé y vos nunca viniste. Yo tengo más derecho que vos. Yo quiero que me lo reconozca, quiero quedarme con la casa. Bueno, les digo que no. Claro. Es una cuestión de carácter patrimonial. Pasa mucho, ¿no? Pasa muchísimo, generalmente entre los hermanos. Hay siempre hermanos que fueron preferidos por uno, otros que fueron preferidos por otro. Y las cuñadas que son las que meten cizaña. Eso, es impresionante. Sí, claro. Me acuerdo de pobre... Justo murió Gasalla, me acuerdo, esperando la carroza, que era un poco medio así, ¿no? Como que las cuñadas estaban ahí. Sí, siempre ahí hablando o esperando que, ¿cómo se llama? Como para rapiñar algo. Claro. Rapiña, que me hace acordar de la película Sorba el Griego. Me acuerdo que había una mujer, una prostituta en ese momento en esa isla, que era la amante de los generales turcos, y bueno, y que tenía todos los bienes. Y en el momento que murió, todo el lugar ese, donde habitaba Sorba el Griego, atacaron la casa y la dejaron sin nada, que es más o menos es lo que pasa en las muertes. Se va a llorar a la casa de la cosa y después antes se va sacando cosas, y esto me lo dejó mamá porque me quería mucho, y empezamos a ver que empiezan a faltar cosas, desde joyas y todo ese tema, cuadros. Es lamentablemente a veces en estas situaciones se ve lo peor del ser humano.
Claro, bueno, con la nata decían que ya en vida empezaban a faltar cosas justamente por la sucesión. Sí. Tenemos el caso de nietos que han cuidado sus abuelos, que se hacían firmar sesiones de derechos en favor de cosas. O sea, eso es muy común y hay muchas jurisprudencia. Firmame acá, abuela. Claro. Y la abuela por ahí ni siquiera sabía, confiaba. Claro, no tenía ni siquiera, la vista necesaria como para leer realmente lo que es. Eso es muy común, lamentablemente. Y después también es muy común que terceros, en esto yo estoy hablando de los adultos mayores, ahora no salgo de la sucesión, que es el hecho de que la persona que cuida a un mayor se apropie del mayor, que generalmente distancia a toda la familia, y empiece a hacerle firmar cosas como un testamento que ha pasado. Y con relación al tema del testamento, quiero aclarar que la legítima hay una, que es lo que no se puede disponer si hay herederos forzosos, que es hasta el 70%. Después hay un 30% o un tercio del patrimonio que sí se puede disponer. Eso en caso de que existan herederos forzosos. Ahí existen, después están los colaterales, que son los sobrinos, y todo ese tema que es que ya no son herederos forzosos, no son herederos que vayan a heredar, sino heredan porque no existen ni ascendientes ni descendientes, y corresponde en función de su porcentaje y su vínculo de cercanía. Bien. En este caso, lo que más me acuerdo puntual, un hecho gozo, es la famosa división del Lunapar, que lo tenía una señora y se dividieron entre un montón de sobrinos. Entre ellos Tito Lecture. Tito Lecture, que fue el mejor el representante legal era de ella, así que tenía el poder. Mira qué bicho. Así que un personaje. Pero pero ese es un tema. Y realmente entre los desacuerdos está quién administra, porque tenemos un montón de bienes y quién los administra. Entonces ahí automáticamente hay que designar un administrador. Los herederos no se ponen a veces de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? El juez tiene que designar un administrador de carácter judicial. Por fuera de los familiares. Que es dentro del marco de la justicia y por fuera de los familiares. Pero que se cobre, ¿se lleva una parte o no? Realmente lo destroza, realmente es como un síndico en una quiebra. Claro, ¿para qué le va a estar pagando? Claro, lo vas a poner sale más barato que el pariente que se la puede llevar, ¿no? Claro, le tiene más prefiero pagarle a este que el otro me va a cobrar. Se lo va a llevar más. Claro, pero ustedes ven como lo que pasa, generalmente el síndico en una quiebra generalmente termina, liquidando todos los bienes, generalmente favoreciendo más a los profesionales, abogados y todas las personas, todo se va en gastos. Y generalmente el heredero, o en este caso puede ser los accionistas o los cosas, termina como llevándose mucho menos de lo que él pretendía llevarse. Por lo cual siempre es recomendable mediaciones, conciliaciones, tratar de ver que esto es una cuestión patrimonial, que cada uno tiene un porcentaje y hay que llevar de ese porcentaje lo que le corresponde. Es decir, yo tengo un 40%, es tanta plata, ¿qué bienes puedo elegir? Y si el resto, si tengo que elegir un bien y es de mucho más valor, lo compenso. Toda esa parte hay hay que solucionarla. Pero este es un tema que generalmente da mucho, en las sucesiones en estos casos duran muchísimos años cuando hay conflictos de estas características. Cuanto más hay, más complicada es. Correcto, sí, generalmente, y cuando más bienes hay también es más complicada porque, y cuando más hay más herederos también. Sí, también está el hecho de que a veces le compro algo a una sucesión que son muchos, porque total como en la división no es tampoco lo menos. A ver, por ejemplo, hay una casa que se tiene que vender por una sucesión y sale 200.000 pesos. Si tiene un solo heredero, se queda con, estamos hablando de 200 millones, vamos a poner. Tiene un solo heredero, pero si son 10... le estoy sacando un poquito a cada uno, no mucho, entonces por ahí conviene más. ¿Me explico? Claro, sí, en ese caso que hay una casa con 10 herederos, a veces conviene que cada uno de esos herederos, vender ese inmueble y depositarle el fondo y dividirlo entre los diferentes herederos, que generalmente en esos casos, cuando hay demasiados herederos, a veces hay alguno con inhibiciones. Entonces, antes de vender, hay que verificar si, existe una inhibición o algún tipo de impedimento legal para la venta.
Se me ocurren sobre este tema un montón de preguntas más, que te las digo así, pero que ya se nos acaba el programa. Pero qué sé yo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando aparece una familia paralela? Lo he visto. A pasar. Sí. ¿Es cara la sucesión? Se me ocurre. No me conteste ahora. Cantidad de preguntas se me hagan. ¿Podemos seguir con este tema el sábado que viene? Hay un tema con relación al tema del 24 de marzo, el tema de los desaparecidos. Sí. El tema de los desaparecidos ha generado un tema en las sucesiones que es la declaración de fallecimiento. Claro. Que bueno, hubo que transcurrir un plazo porque esa persona no estaba, como dijo ese personaje siniestro Videla, dice, están desaparecidos. Claro, no están. No existen. Claro, no existen. Entonces, hubo que declarar los fallecidos para que un juez emita un certificado de función y iniciar así la sucesión. Claro. Pero realmente, quería comentar porque, el tema de la memoria, la verdad, evoca un tema que es hacia la justicia de Argentina, que creo que es señera en este tema de juicios por la verdad. Claro. Esto es algo que es inédito en cosas. Fue más allá de los juicios de Nuremberg y de los juicios de Tokio. Realmente es algo que realmente los abogados nos tenemos que sentir muy orgullosos de tener este tipo de justicia acá. Y es increíble que todavía haya juicios pendientes cuando estamos recordando 57 años, ¿no? Sí. Yo los sigo algunos y realmente me impacta cómo se llama cómo los jueces, cómo los fiscales y cómo lo pelean para lograr la condena y hasta en el más mínimo detalle, ver cómo el soldado tal desapareció en tal fecha debido a que tenía una inclinación política de cosas, entonces cómo el oficial actuó. Por eso tenemos juicios en Bahía Blanca, tenemos acá en varios lugares. Sí. Tenemos los de la base naval, tenemos pendientes. Así que bien, gracias Juan Carlos. Seguimos con este tema, podemos seguir este tema porque nos quedó un montón pendientes sobre sucesión. Si nos quieren hacer alguna pregunta, saben, 2235-830404, y si no, el teléfono del estudio 223-528-1462. Estoy yo y la doctora Cano. Bien, ahí también en las redes tenemos el teléfono y la dirección del estudio.